Catherine Vanessa Guevara Berríos. Ese día les hablaremos de la situación actual de las relaciones laborales y los derechos fundamentales del trabajador a nivel constitucional, legal, jurisprudencial en el ámbito internacional. Es importante conocer algunos antecedentes históricos en relación a este tema. La base de la estructura del trabajo proviene de las referencias antiguas como es la Biblia. En los siglos XIX y XX, cuando aparecieron las leyes, lo que buscaban era la protección de los trabajadores y hubo un surgimiento dentro del derecho laboral, que sustentó el surgimiento de las instituciones del derecho colectivo del trabajador. En diversos países, en distintos momentos, fueron adoptadas las medidas sobre el salario mínimo, sobre las jornadas de trabajo, que son básicamente 8 horas, las prestaciones sociales y la seguridad social. Luego de esto se fue dando lo que es el laborismo, que esto básicamente gobernó durante las empresas estatales. Conociendo un poco sobre los antecedentes históricos de las relaciones laborales, daré algunas definiciones, entre ellas el derecho laboral, el derecho individual del trabajo y la relación de trabajo. El derecho laboral es un conjunto de normas relativas a las relaciones directas o indirectas, que se derivan de la protección libre de servicios personales y cuya función es producir el equilibrio mediante la relación de la justicia social. El derecho individual del trabajo postula la idea de que el hombre que trabaja en beneficio del otro con la finalidad de una remuneración económica a cambio de un servicio. Y por último, la relación de trabajo, que esto básicamente es un nexo jurídico entre empleadores y trabajadores. Esto existe cuando una persona proporciona su trabajo o presta su servicio bajo ciertas condiciones a cambio de una. Mi nombre es Arlis Beatriz Rodríguez Fuentes y siguiendo con lo que decía mi compañera Catherine Guevara, las nociones generales del derecho laboral en cómo éstas se materializan con las relaciones laborales. La naturaleza jurídica del derecho laboral tiene 3 nociones distintas: el derecho privado como primera. Segunda está los autores que creen que es un derecho público, y el último que une ambas nociones creando un derecho mixto. La noción del derecho privado menciona que esta es las relaciones laborales, en cómo esta va con el derecho laboral, es privada porque regula las relaciones entre dos sujetos que no tienen nada que ver con el Estado, es decir, el patrono y el empleador. En cambio, los autores que dicen, o más bien manifiestan, que el derecho laboral en cuanto a las relaciones laborales es público porque regula las relaciones entre las personas o los individuos y el Estado. Y la última noción que se tiene es la mixta, en la que se unen ambas nociones, ya que hablan sobre el contrato laboral y además las relaciones de estos individuos con el Estado. Como grupo hemos llegado a la conclusión de que es un derecho mixto debido a la explicación que se da sobre este. Es decir, que cuando se habla del contrato de trabajo se materializa el derecho privado, y cuando se habla sobre las relaciones que tienen los individuos con el Estado es derecho público. Por lo tanto, ambas nociones están correctas y la naturaleza jurídica que se puede considerar mejor ante el caso es la mixta. Siguiendo con las nociones generales del derecho laboral y las relaciones laborales, es necesario hacer mención de una serie de principios que sirven para la formación y la regulación de las normas. Esto es para la optimización de la manera más ordenada posible de las relaciones laborales. Entre los principales está la protección del trabajo, que su función principal es salvaguardar las garantías de la manera debida y oportuna posible, tanto para los trabajadores como para los empleadores o los patronos, ya que este principio tiende por así decirlo, crear una mejor forma de que no se vean afectados los derechos fundamentales, principalmente de los trabajadores, pero así también por las obligaciones que tienen los trabajadores y los derechos que tienen los empleadores, y además también las obligaciones
estos tienden a que no se vean afectados, todo esto gracias a este principio. Además, está el principio de estabilidad, que sobre todo va directo a los trabajadores, que cuando esto firman un contrato, mientras se mantengan las causas que dieron origen a dicho contrato, el trabajador tiene la estabilidad laboral. En caso contrario, este principio le garantiza la indemnización. Y como último principio y más importante tenemos el principio de protección, que establece como objetivo principal la protección del trabajador en una relación laboral, en forma de que los niveles de desigualdad entre el trabajador y el patrono se regulen para que estas desigualdades vayan disminuyendo y no existan. Ese es el punto clave de este principio. Y de este principio se emana la regla o la garantía indubio pro operario. Mi nombre es Joana Noemí Obaña Benavides y a continuación les hablaré sobre el marco legal, el cual tiene un enfoque constitucional y un enfoque legal nacional e internacional. En el enfoque constitucional, como se ha venido dando desde las distintas constituciones, conoceremos lo que es las relaciones laborales, como ha ido evolucionando. En la Constitución de 1883, esta regulaba el trabajo que era obligatorio salvo el día domingo y las fiestas nacionales. En la Constitución de 1939, el trabajo de las mujeres y los menores de 18 años de edad debería ser especialmente reglamentado. En la Constitución de 1983, en esta ya el trabajo está regulado en el Código de Trabajo y fundamentado en los principios generales que tienden al mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores. En el enfoque legal, en el ámbito nacional, aquí regula lo que es el Código de Trabajo, con el objetivo de armonizar las relaciones entre patrono y trabajadores. Además, también regula las formas de contratación y las condiciones de trabajo que tienen entre ellos. En el ámbito internacional, aquí se encuentra regulado lo que son los convenios, el cual está el convenio relativo a la libertad sindical y a la protección de los derechos sindicación. Mejora las condiciones del principio del trabajo y garantiza la paz, afirma el principio de libertad de asociación de sindical. En el convenio relativo a la fijación de salarios mínimos, con especial referencia a los países en vía de desarrollo, adopta diversas proporciones relativas a los mecanismos para la fijación de los salarios mínimos. En el convenio sobre la edad mínima de admisión al empleo, aquí adopta un instrumento general sobre el tema que reemplaza gradualmente a los actuales instrumentos aplicados a sectores económicos literalmente. La OIT también reúne a gobiernos, empleadores y trabajadores, con el fin de establecer las normas de trabajo. Ronald Eduardo Cortés Mendoza. En esta ocasión continuaré hablando sobre el marco jurisprudencial, con el cual comenzaremos con la sentencia de la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia del 19 de diciembre del año 2005, que es un recurso de casación, en donde da un término del derecho del trabajo, que dice que es donde se vincula y goza de la protección constitucional, ya que la Sala señala que recientemente que desde el siglo pasado el derecho al trabajo constituye una reivindicación en el derecho, por lo que ha sido objeto de una protección constitucional en la misma línea histórica que la tutela de la familia, ya que ambos se consagran en la categoría de los derechos sociales que es nuestra Constitución, así también recordando el maestro Couture. Tenemos que el surgimiento del derecho del trabajo ha sido una etapa dentro de la vasta obra de la política legislativa de amparo al trabajador y el aseguramiento de ciertos resultados mínimos de justicia en este tipo especial de relación jurídica, en la cual está un juego la más noble de todas. También sabe destacar la sustancia sobre el derecho, así como lo es la dignidad humana. A continuación les diré sobre las conclusiones que llegamos como grupo, ya que la finalidad de este trabajo investigativo es primero nada que determinar el porqué las relaciones laborales y los derechos fundamentales siempre son temas que suelen ser tan asociados, y es que no basta con conocer la importancia de los derechos de los trabajadores, sino compaginarlos con los derechos fundamentales, pues estos deben ser respetados en la esfera social. Y en este tópico que ingresan las relaciones laborales,
y es dentro de ellas sobre los derechos laborales y fundamentales que deben ser respetados. Es por eso que analizamos desde una manera muy perspicaz la relación existente entre los derechos humanos, laborales y la regulación en materia constitucional que estos poseen. En razón de lo anterior, es necesario hacer mención sobre que los derechos de los trabajadores no se separan de los derechos humanos, y mucho menos de la Constitución de la República, y es para poner un ejemplo significativo en la Constitución misma lo que brinda protección a los trabajadores, pues en ella emana obligación de respetar cada uno de sus derechos frente a cualquier tipo de desventaja que se le pueda presentar dentro de la sociedad y sobre todo en la relación laboral.